publicados hace muy poco, de cómo el oído y la vista emiten señales. Esos canales semicirculares están ubicados así dentro de la cabeza. Si lo viésemos transparente y desde arriba, de forma cenital, vemos cómo están. Fíjense, son un bobinado, ¿no? Están los canales semicirculares atrás, abiertos con un bobinado adelante. No sé si se dan cuenta, pero es el mismo diseño de la máquina de Lakowski. Es el mismo diseño del LC, del circuito LC. ¿Sí? Un bobinado con una espira, con un bobinado con luego una forma circular interrumpida. De la misma manera están nuestros oídos internos diseñados, ¿sí? De la misma manera. Y esto es la técnica de radiogoniometría. Es como se hacen las emisoras de los transmisores, los radiofaros, que encima funcionan en 2 dimensiones con la señal, ¿sí? El nuestro funciona con 3. Eso sería como una representación de cómo son los canales semicirculares del oído, ¿no? Con esta espira, con este círculo interrumpido a la manera de la antena hertziana, que está conectado a un bobinado. ¿Sí? Y esto es un paper nuevo, tiene menos de un año este paper científico, que habla sobre la rodopsina, ¿sí? Que es la capacidad de emitir luz que tiene nuestros ojos. Está completamente demostrado científicamente de que nuestros ojos emiten señales fotosensibles de baja frecuencia, o sea, no las podemos ver, pero están ahí. De hecho, con este aparato se puede ver la luz de los ojos, ¿sí? Que es de Hamamatsu, que es el Photo Multiplier Tube. Si a vos en la oscuridad prenden este tubo, se ve la luz que emiten los ojos. Esto está completamente verificado, que hay algo que sale de nosotros, que son las emisiones fotónicas del cerebro humano y de las células. Esto es súper, súper importante, porque a la percepción se la tiene como algo receptivo, al oír, al ver, al tacto, al gusto, y en la antigüedad, yo me acuerdo de una lámina de René Descartes, que ahora la voy a mostrar, y me acuerdo también de experiencias mías propias de conciencia expandida, donde sentía que de alguna manera yo era como una especie de radar que emitía una señal y que el barrido de esa señal cuando volvía me traía la percepción de las cosas. Esta situación de que la percepción no es algo pasivo donde nosotros recibimos la luz, las frecuencias vibratorias de afuera, y a través del oído y del ojo y de los ojos recibimos las frecuencias vibratorias y ya. No, hay algo de nosotros que se irradia y se encuentra con esa frecuencia, y el camino intermedio de esa intersección es la percepción. ¿Sí? Esta es la lámina de René Descartes, que obviamente está conectada con las glándulas, esto que venimos charlando, y tiene que ver con esta percepción que también la describe Platón. Yo me acuerdo en algún libro de Platón explicaba que el ojo emite un fluido que toca el objeto. ¿Sí? Esto me acuerdo perfectamente en una toma de ayahuasca con un amigo mío, que cuando él volvió, yo lo cuidé en esa ocasión, cuando él volvió de la experiencia me dijo que él sentía de que si podíamos mirar las estrellas, había algo de nosotros que salía hasta la estrella y la tocaba y volvía. O sea que todo lo que nosotros podemos percibir que está dentro de nuestro campo de percepción es porque hay algo nuestro que sale, que se emite, que se irradia, y que en su devolución de feedback nos trae la percepción. Y Platón explica esto, de que hay una irradiación de nuestro ojo también. O sea, no solo está la luz que llega a nuestro ojo, hay algo de nuestro ojo. Y la unión de las vibraciones que llegan por el aire, por la luz, por lo que fuera, se encuentran con las frecuencias que nosotros emitimos. Y en esa intersección se genera la percepción. Esto hoy en día forma parte de varios papers que estoy investigando. El otro es la emisión de sonidos de nuestro oído. Este oído interno que recién le mostraba está demostrado, valga la redundancia, que también emite una frecuencia vibratoria. ¿Sí? O sea, nuestros ojos emiten una frecuencia, emiten una señal, y nuestros oídos también, que es este tema de la cancelación del sonido, los auriculares que tienen cancelación de sonido, parece que está relacionado con la habilidad que tenemos nosotros para concentrarnos en determinadas cosas. Por ejemplo, hay
estamos en un lugar donde hay mucha gente, en un bar, y queremos concentrarnos para chusmear de qué hablan los de la mesa de al lado, y podemos abstraernos de todo el sonido para escuchar solo esa conversación. Aparentemente eso lo hacemos con una cancelación de una emisión de nuestro oído. ¿Sí? Este es el paper, otro paper que estaba investigando. La fuente está sacada de Wikipedia, pero es un paper, que son varios experimentos, esto está actualizado, de cómo se emiten sonidos, ¿no? O sea, nuestros ojos emiten luz, emiten fotones de baja frecuencia, nuestros oídos también emiten, y está esta relación de que hay algo activo en la percepción. ¿Sí? Y esto me trajo a unos estudios que venía haciendo ya hace más de 20 años que los hice, cuando me empecé a dar cuenta que cuando estaba en estados alterados de conciencia podía percibir el campo geomagnético, sabía dónde estaba el norte, sabía dónde estaba el sur, era increíble. Cuando entraba en estos estados de expansión de conciencia, tenía un montón de datos con los ojos cerrados, por ejemplo, sabía dónde estaba alguien, si venía alguien caminando por la calle, era increíble, pero después me di cuenta de que esa habilidad estaba en nuestro oído interno, la de sentir el campo geomagnético. Y en una intuición profunda, y también parte de un trabajo de investigación bastante profundo a la vez, de los símbolos egipcios, llegué a la conclusión de que el ojo de Horus o el ojo de Ra, que simboliza justamente esto, ¿no? Las escuelas del sacerdocio antiguo, ¿no? Donde se desarrollaban estas habilidades, la clarividencia y la clariaudiencia, que hoy en día yo creo que lo que está sucediendo es que de alguna manera los sentidos ocultos estuvieron activos en un palio estado de conciencia, o sea, antiguamente teníamos otro estado de conciencia con otros sentidos, la transformación del tiempo, del espacio, y todos los cambios que hubo, hicieron que la humanidad de alguna manera se le duerman esos sentidos, y que la ciencia de alguna manera los está volviendo a redescubrir, ¿no? Y creo que nuevamente se van a volver a activar, y que se pueden activar. De hecho, hay mucha gente que tiene estos sentidos activados naturalmente. Hablo de la media, ¿no? De la población, cuando hago este tipo de observaciones. Así que de alguna manera yo postulé en algún momento de que el apéndice del ojo de Horus era el diseño del oído interno, y que este símbolo representaba la habilidad de la clarividencia y de la clariaudiencia, un trabajo que hice con Yarzada Huián, que es una representante egipcio-kemitiana, con la cual trabajé en algunas de estas ideas hace muchos años. Así que bueno, volvamos a esta idea de la magnetorrecepción en las especies. Parecía fantástico todo lo que acabo de escribir, pero los que están en el tema de biología y de medicina saben que no es tan fantástico, porque hay un montón de animales que tienen estos sentidos. ¿Sí? Las abejas tienen magnetita en su abdomen y pueden percibir los cambios geomagnéticos y ubicarse, al mismo tiempo que pueden leer otras frecuencias de la luz. Las palomas tienen una pequeña magnetita en su pico, ¿sí? Con eso se ubican. Hay toda una relación de partes del cuerpo de aves y animales donde tienen magnetita, y de esa manera vuelan, se ubican, ¿sí? En el espacio, en el tiempo, hacen sus inmigraciones. Las vacas, por ejemplo, cuando uno las mira, siempre se alinean de norte a sur. Es impresionante. Pero cuando ellas están pastando, automáticamente todas quedan paralelas y se ponen de esa manera. Mi profesor de geobiología, Claudio Ordovain, nos contaba de que para estudiar radiestesia hay que observar la naturaleza, ¿no? Fijarse en los árboles, fijarse cómo están puestos los caminos de las hormigas, cómo vuelan los pájaros, y de esa manera uno sabe dónde hay un punto geopatógeno, dónde hay un transformador, dónde están las líneas de ley, porque hay animales que se comportan y se ubican de acuerdo a esas líneas. Así que leyendo el comportamiento animal y de la naturaleza, se pueden descubrir muchas de esas líneas. Después, por otro lado, ahora vamos a entrar en otro campo de investigación, que es el tema de los delfines, las ballenas y también los pájaros que se pierden, ¿no? Justamente por esta geolocalización, esta magnetorrecepción mamífera que tenemos todos, ¿sí? Que nos permite ubicar en el espacio y saber hacia dónde ir por la percepción del campo magnético.
Cuando este campo magnético se ve perturbado por alguna fuente, como la entrada de iones del Sol, por ejemplo, que cambia la resonancia Schumann y el campo geomagnético se altera, muchos animales se pierden. Y no es la única fuente esa, porque la actividad humana, este famoso antropoceno, o sea, esta era donde es la humanidad la que está influenciando el clima, la naturaleza, la geología, la ecología, eh, también puede alterar el campo geomagnético. O sea, la emisión de señales de distintas fuentes, 5G, señales de radio, electromagnética, de satélites, la sumatoria de todos esos campos, manipulación del clima, manipulación de la resonancia Schumann, todo eso se puede, desde la Tierra con tecnología, también se puede manipular y alterar. Y eso hace que se pierdan las ballenas, los delfines, los pájaros. ¿Por qué? Porque se ve alterado el campo geomagnético, por lo tanto se desubican, se pierden. Así que este sentido del que hablamos no es nada esotérico, es realmente algo fisiológico, concreto, ¿sí? Y que cualquiera de nosotros con la concentración y la relajación adecuada lo puede percibir, ¿no? Por eso yo creo que también hay muchas simbologías que se refieren a estos animales o a estas criaturas o insectos. Los egipcios reverenciaban las abejas, obviamente que tiene que ver con varios aspectos, pero sabemos de que las abejas saben ubicarse en el campo magnético, y es una habilidad del cuerpo astral, del doble cuántico, ¿no? Nuestro doble cuántico está muy relacionado al campo geomagnético, y navegar y saber volar en el cuerpo astral, en sueños, o en sueños lúcidos, o en desprenderse fuera del cuerpo, en experiencias cercanas a la muerte, en la toma de ayahuasca, en el sexo sagrado, en el baile, en el trance inducido por la danza, por lo que fuera. Siempre que nosotros de alguna manera salimos con nuestro cuerpo sutil energético, nos metemos en el flujo electromagnético. Por eso se utilizan plumas, ¿sí? Por eso se utiliza el símbolo de la abeja, que representa a quien sabe navegar en el flujo magnético. Así que veíamos esta situación, ¿no? de la construcción de nuestra célula. La construcción de nuestra célula en relación a la Vía Láctea y al sistema solar. Lo que teje el bobinado, decíamos hace un rato, lo que hace que tenga esta forma espiralada la célula y las organelas, etcétera, etcétera, responde a todas las vueltas que dimos con el planeta alrededor del Sol, alrededor de la galaxia, girando en el universo, ¿no? Si bien yo no soy del universo de Big Bang expansivo, ¿sí? Aunque el universo sea semiestático, también la galaxia se mueve, ¿sí? Y todos esos movimientos fueron los que diseñaron a lo largo de las líneas de fuerza la construcción de nuestra célula. Eso nos vincula astronómicamente, porque como fuimos construidos en virtud de esos giros, las posiciones del planeta en relación al Sol y a la galaxia nos influyen. Es una astronomía que se va a transformar en astrología científica, como le llamo yo. Estos efectos, ¿sí?, los va a descubrir de forma documentada por primera vez y de forma científica, estadística, Chizhevsky. Lo que descubre Chizhevsky es que había una conexión entre la actividad solar y la biología. Chizhevsky va a ir preso por esto, porque a Stalin no le gustó la idea de que las revoluciones tengan que ver con descargas de plasma del Sol, descargas iónicas, ¿sí? Porque lo que Chizhevsky va a decir es que se va a dar cuenta de que los mejores vinos, cuando él empieza a hacer la historiografía y a comparar los registros escritos con los pocos registros de actividad solar, se da cuenta que cuando las manchas solares se enfocan sobre la Tierra, cuando había determinadas tormentas, los animales se reproducían más, los vinos eran más ricos, la gente también se exaltaba, se volvía loca y armaba una revolución, y por eso estuvo preso en el Gulag unos cuantos años. ¿Se acuerdan que le dije que presten atención a esto de que hay una anomalía en el Atlántico Sur? ¿Sí? Que en realidad la anomalía está enfocada directamente sobre el norte de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, está ahí, Brasil, Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tormentas solares, estos iones cargados que vienen del Sol, entran más fuerte a América, a Sudamérica, a Avia Yala nativa. Entra más fuerte acá. Y ahora les muestro una animación de cómo funciona
esta influencia? ¿De qué manera el Sol, ¿sí?, irradia, ¿sí?, iones, electrones modificados, cargados eléctricamente, cómo esos iones, esas partículas cargadas, viajan en algo que se llama viento solar, que en realidad no es ni viento ni tormenta, porque viaja por un circuito. En realidad, todo esto está dentro de un diseño, está en una grilla invisible, donde hay un circuito que va del Sol hasta lo que ese circuito, el universo eléctrico, lo termina en algo que se llama heliopausa, que es donde termina la inmersión en el campo solar. ¿Sí? Ahí están metidos como en un circuito en serie los planetas con el Sol. El circuito se retroalimenta, ¿sí? No es simplemente que el Sol irradia, los planetas también tienen una irradiación que vuelve al Sol, ¿sí? Se conocen como sprites, que son rayos que van en sentido inverso, de abajo hacia arriba, y vuelven para el Sol. Se llaman sprites en inglés. Y ahí lo que vemos es la aurora boreal, ¿no? Así fue como descubrieron la electricidad del Sol. Esa fue la primera vez que la descubrió Christian Birkeland, al cual lo trataron de loco porque no se entendían qué eran las luces de la aurora boreal y austral, y él decía que era un fenómeno eléctrico, hasta que lo pudo verificar empíricamente, hizo un experimento para demostrarlo. Pero ahí lo que vemos es este circuito donde el Sol va a emitir estas partículas cargadas de electricidad van a llegar a la Tierra. Nuestro campo geomagnético, que es flexible, va a recibir esas partículas, y esas partículas van a quedar atrapadas en lo que se llama la ionosfera, que es una atmósfera media superior, donde están orbitando esos electrones, y esos electrones, esos átomos cargados, van a entrar por el eje, por los polos, y van a lograr entrar a la Tierra, y van a ionizar el gas, y se va a transformar en las auroras boreales y australes. Esa es la luz, es plasma, es gas ionizado, que hace esta maravilla que son las auroras. Pero esto lo que demostró es que el modelo que estaba en ese momento y que continúa, no estaba teniendo en consideración la electricidad del universo. Por eso se le llama universo eléctrico, que hoy no lo vamos a ver, pero hay una relación entre todo esto y la resonancia Schumann. Ahora vamos a ver de qué manera. Lo que descubre Chizhevsky hoy en día está medido, está documentado, hay muchos papers al respecto, y es que cada vez que hay una eyección solar, que ahí lo estamos viendo con un eclipse artificial tapando el Sol para ver la actividad solar, podemos ver cómo el Sol va a eyectar partículas cargadas eléctricamente. Esas partículas van a llegar, como vimos recién, a la lámina, a la atmósfera, van a entrar por los polos y van a ionizar el gas haciendo esas luminiscencias, que son plasma, gas ionizado, ¿sí? El cuarto estado de la materia. Ahora bien, cuando esto sucede, la gente que tiene marcapasos, le funciona mal el marcapaso. Taquicardia, palpitaciones, mínimas o máximas, depende cuánto plasma entre. La frecuencia cardíaca se ve alterada. Todo esto es medido empíricamente. No es un delirio, no es ningún tipo de pseudociencia, ni opinión canalizada New Age. Esto es concreto, ¿sí? Cada vez que entra la energía solar, a nosotros nos modifica las frecuencias cerebrales y cardíacas. Para bien o para mal, como todo, ¿no? Depende cómo cada uno de nosotros esté sincronizado con estas situaciones. Hace unos días, la semana pasada, la resonancia Schumann, que ahora les voy a contar qué es, que está relacionado justamente a toda esta entrada de iones y a la atmósfera planetaria, alcanzó un pico de 86 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Entró mucha energía proveniente del Sol, de estas eyecciones solares, que al entrar en la atmósfera cambiaron la frecuencia vibratoria del planeta. Y no fue un pico. O sea, no es que la frecuencia planetaria electromagnética subió y hizo una raya blanca. No, fue todo un día. Eso que están viendo en blanco son los 80 Hz. Azul, el color azul en la lámina central, en la imagen central, es la resonancia Schumann a 8 Hz. ¿Sí? La resonancia Schumann no varió, eso es mentira, es bien New Ager. La resonancia Schumann sigue en 8 Hz, entre 7, 80 y pico, tiene unas octavas, tiene unos armónicos, que ahora los vamos a ver, pero sigue en 8 Hz.
Lo que está sucediendo es que está entrando mucho plasma, mucha electricidad del Sol, y está viendo muchos picos. Y ya no son picos, se mantiene. Imagínense que nuestras frecuencias cerebrales, ahora les voy a mostrar una lámina, a 8 Hz está en estado alfa. A 20-30 Hz está cuando nos concentramos en un problema difícil. Y nuestra frecuencia cerebral se ensambla a la resonancia Schumann. Ahora lo vamos a ver. Así que estos picos generan náuseas, vómitos, hiperconcentración, lucidez, iluminación, gente que tiene buenas ideas, gente que tiene el mejor día de creatividad que en su vida. Le digo todo esto por reportes que me hace la gente a mí. Cuando publico estas cosas me escriben por privado y me cuentan. Yo voy haciendo estadística. Algunos se sienten mal, otros sueñan mucho, otros tienen sueños clarividentes, algunos más se le ocurren ideas brillantes cuando están estos picos. Pero esto no fue un pico, se sostuvo un día entero, ¿sí? Tuvo 20 horas, esto como lo ven en la lámina. Azul es la resonancia Schumann a 8 Hz, verde empieza a subir, 10, 15, blanco 20, 30, y los picos que están viendo hacia abajo de todo es que llegó a 86 Hz y se mantuvo 18 o 20 horas. Una locura. Una locura. Esto sucedió la semana pasada. Esa es la manera en que se modifica la resonancia Schumann con la entrada de electricidad al planeta. ¿Y qué es la resonancia Schumann? La resonancia Schumann son las ondas electromagnéticas de baja frecuencia, Electromagnetic Low Frequencies, ELF en inglés, con su sigla en inglés, que se producen en la cavidad que existe entre la superficie, la cáscara de la Tierra, ¿sí? Y esta ionósfera que hablábamos, esta atmósfera media hecha de electrones, producida por nuestra capa geomagnética, y donde quedan atrapados los electrones, hacen como una capa ahí, que se llama ionósfera. Esa ionósfera es la que se utiliza para hacer rebotar las ondas de radio, todo lo que se transmite inalámbricamente utiliza de vehículo a la ionósfera, y también a la resonancia Schumann. Por eso es muy importante, y por eso también hay que regular con leyes el uso de la frecuencia, porque si tocan esa frecuencia nos están trabajando el inconsciente, subconscientemente, subliminalmente nos están manipulando si quieren. ¿Sí? También se puede manejar el clima. Por eso hay que legislar, hay que estar atentos a todo esto. ¿Sí? Y entonces tenemos esta cavidad entre la superficie de la Tierra y la ionósfera, y por esa cavidad viaja una onda electromagnética, que es como una especie de pulso del planeta o la frecuencia cerebral del planeta. A eso Schumann con Tesla, que fueron los que los descubrieron y que utilizaron esa resonancia con fines tecnológicos, le llamaron resonancia Schumann en honor a Schumann. ¿Sí? Está en 8 Hz. ¿Sí? Tiene algunos armónicos que van de 780 y pico a 14 y a 20. Hay muchos verseros en la red diciendo de que la resonancia Schumann cambió. La resonancia Schumann sigue igual que en los últimos no sé cuántos años. Lo que está pasando sí tiene armónicos de 7.8, o sea, 8, 14 y 20, por supuesto que sí, que obviamente son 7, 14 y 21, se duplican porque son las octavas en armónicos, y siempre estuvo así. Lo que está sucediendo es que, como les dije antes, está habiendo mucha entrada de plasma, que eso es distinto. Ahora bien, parte de la importancia de la resonancia Schumann, que a esto lo tratan de pseudociencia, es que nuestras frecuencias cerebrales tienen un enlace con la frecuencia Schumann. Nosotros estamos conectados con la frecuencia del planeta. ¿Sí? Nuestro estado normal, relajado, sentado, sin pensar, despiertos, es de 8 Hz, que se conoce como ondas alfa. ¿Sí? Esas ondas alfa, cuando nosotros nos las miden en un electrocefalograma, por ejemplo, están 8 Hz, que es la misma frecuencia en la que se encuentra el planeta. ¿Sí? Por debajo, cuando soñamos, pasa a los 4, 2 Hz, que es donde están las frecuencias de sueño y las frecuencias de meditación profunda y de éxtasis espiritual. Si nos vamos para arriba, de 8 a 15, 20, están las frecuencias de concentración de vigilia. ¿Sí? Ahí está. Alfa
aproximadamente en 8 Hz, ¿sí? Pues está Zeta, Delta, sueño profundo sin imagen. Los bebés están en Delta. Y cuando tenés 5, 6, 7 años entré en Zeta, y cuando llegás hasta los 13, 14 ya empiezan a aparecer alfa y beta. ¿Sí? Por eso Bruce Lipton con la epigenética habla de que nosotros nos programaron en esos estados. Y vos cuando tenés 4 años te dicen tenés que ser el mejor, o sos una estúpida, o no servís para nada, eso te programa, porque vos todavía no estás consciente, y es un estado de enculturización, de programación. Por lo tanto, para desprogramarte vos tenés que ir a ese estado, vos tenés que ir a los estados delta y zeta para sacarte el programa, el software que te metió la cultura, tu familia o lo que fuera. ¿Sí? El bebé está en estado delta dentro de la panza. En ese estado están los meditadores profundos y el éxtasis espiritual. Cuando vos tomás ayahuasca, empezás a entrar en estado zeta y después entras en estado delta. ¿Sí? Cuando estás despierto y concentrado, estás en beta. Y cuando estás muy concentrado en gamma, que también es como la ultra y la infra. ¿Sí? Los estados espirituales también a veces tienen picos que van hacia el gamma. Por eso la importancia de la frecuencia Schumann, porque hay un enlace de nuestra conciencia, no es un enlace perfecto, no es que todo el tiempo nuestra frecuencia cerebral está enlazada, porque hay libre albedrío, porque cada uno está en un estado de conciencia distinto, pero sí se influencian recíprocamente. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Todo va en ida y vuelta. ¿Sí? Es muy difícil determinar si es la tormenta solar la provoca el sol o es una consecuencia de nuestras emociones. Hay un ida y vuelta, ¿sí? Reversibilidad de valores, le llamo. ¿Sí? Esta capacidad de feedback, de que el universo funciona en un ida y vuelta. Y ahí tenemos las ondas cerebrales. Alfa entre 8 y 14 Hz, ¿sí? Léanla, la lámina. Enfoque relajado, buena salud, coordinación mental, memoria a largo plazo, creatividad, meditación ligera. Ok. Después tenemos beta de 14 a 30, pensamiento lineal, dirigido hacia afuera, cerebro izquierdo, asociación con el estrés también, la ansiedad, el miedo. Las ondas empiezan a desincronizar ahí. Útil para la memoria a corto plazo. Y después vamos a ir para arriba de 30, 40 y 200, que es, ¿se acuerdan que les dije? Hacia 86 fue la frecuencia Schumann. De 20 para arriba estás concentrado, 30, 40 hacia arriba estás hiperconcentrado. Si lograste enlazar la frecuencia Schumann con la de tu conciencia, ese día pudiste alcanzar un pico de creatividad enorme, sueños clarividentes, lucidez, ¿sí? O descomponerte, vomitar, tener dolores de cabeza, dolores de nuca. Así que de 40 a 100 son la hiperconcentración, ondas cerebrales del genio, mayor nivel de conciencia, ahí están los IQ altos, ¿no? Experimentado por monjes también, experiencias místicas y salidas del cuerpo. Es re loco porque las experiencias místicas se dan en las infrafrecuencias y en las ultra. Muy loco esto. Bueno, pues las epsilon, las delta, las zeta. Delta, sueño profundo, inconsciencia, hormona de crecimiento liberada. Esto es muy importante, ¿sí? Por eso dormir es reparador. Pérdida de la conciencia corporal, relajación profunda, acceso al inconsciente colectivo se dan delta, zeta, ¿sí? Epsilon, etcétera, etcétera. Esto es súper importante, no podemos en este taller ver esto en profundidad, pero quiero que se entienda bien de qué va el taller, qué es la energía humana, cómo está enlazada la energía cósmica a la energía planetaria. Y para ir cerrando y darle lugar a Luna, vamos a ver un poquito los descubrimientos de Luz Montagnier. Quizás alguno de ustedes lo conoce, hay médicos en el taller. Es una persona que trabajó con el HIV muchísimo, virólogo, un científico de alto nivel, se murió hace poco. Y Luz Montagnier hizo unos experimentos notables, cuyos papers están siendo publicados y desarrollados en estas semanas por algunos investigadores como Michael Clarich, que está difundiendo esta información del universo eléctrico, de la cosmología de plasma y del cuerpo eléctrico, que están hablando de esto, que son los experimentos que hizo Luc Montagnier, son acerca del ADN y el agua. Hizo unos experimentos increíbles, Montagnier, que tiene que ver con los biofotones, experimentos que hizo. Estos son los papers publicados de cómo son los experimentos. Estos son fotogramas de los experimentos tomados del trabajo de Michael Clarich.
estos papers, estos documentos científicos, muestran cómo fue el experimento. Lo que hizo Montagnier fue meter en agua ADN viral, o por lo que yo estuve investigando son varios tipos de ADN los que metió, y los cargó con señales, les irradió determinadas señales, ¿sí? Y luego lo que hizo fue quitar ese ADN de la muestra de agua y dejar solo el agua. Y lo que descubrió fue que el agua emitía radiofrecuencias. O sea, irradió al ADN dentro del agua, ¿sí? Con frecuencias en Hertz, que ahora vamos a ver que usó 7, 14, usó la frecuencia de la resonancia Schumann. Después quitó el ADN. ¿Qué pasó? El agua quedó con frecuencias de radio, que se podían captar con una antena. ¿Qué hizo luego Montagnier? Justamente puso una antena e irradió esa frecuencia, o sea, la hizo como una transmisión, y puso al lado otro recipiente con agua, y lo que hizo fue agregar los elementos, los protoelementos del ADN. No puso ni ADN ni un virus, puso simplemente las proteínas, los precursores para construir un ADN. ¿Y saben lo que sucedió? Logró transformar y organizar esos elementos y generó un proto-ADN. Esto es completamente increíble, completamente increíble. Este es el experimento, estos son los papers científicos que publicó de cómo hizo el experimento, que está muy relacionado con todo lo que vimos en la primera parte. Y para cerrar, quería mostrarles este trabajo de vanguardia que salió en estas últimas semanas. Lo que descubrió es que regenerar ADN, ¿sí? Y transformar agentes patógenos de esta manera, lo que mejor le funcionó fueron estas frecuencias, que son las frecuencias de los armónicos resonantes de la justamente resonancia Schumann, ¿sí? Entonces nuevamente puso agua con ADN, ¿sí? Irradió una frecuencia sobre el agua con el ADN. Luego quitó el ADN y dejó el agua. Midió el agua y encontró que el agua emitía señales de radio. Puso una antena y transmitió esas señales a otro recipiente donde puso los elementos precursores del ADN. Esos elementos solos se organizaron, o sea, solos no, por la influencia de la señal que transmitía. Así que de esta manera vemos de que la vida es como una señal que está atravesando todo el universo. Se retransmite esta idea de la energía humana y la célula como una receptora de los rayos planetarios y cósmicos y una emisora. Es como que la señal se emite y se transmite y se va difundiendo por todo el universo. Esto es realmente fantástico. El trabajo de Montagnier también implicó curar células patógenas con estas radiaciones. Michael Claret está trabajando sobre estos elementos del universo eléctrico. Michael Claret es brillante. Estos fotogramas los saqué del trabajo de él. Y la reflexión que hace Michael Claret, que es un científico experto en varias áreas, notable, disidente del modelo científico hegemónico, es que esta idea de que la célula, el organismo humano, como vimos recién en estos experimentos, funcionan como antenas que reciben y que emiten, y que están relacionados a los tamaños, como vimos al principio del taller. Esto implica el tamaño del cuerpo humano. Nuestro cuerpo, en su tamaño, hace de antena, que puede absorber las señales cósmicas. Y que al mismo tiempo, como vimos antes, el resonar con esa absorción de señales hace que nuestra célula emita, pero como nuestra célula es muy chiquita, hace señales muy compactas, por lo tanto son de alta frecuencia, y las puede de alguna manera emitir, ¿sí? Y esa es la conexión que tiene el tamaño del organismo con cómo funciona la radio. Eso se sabe porque uno capta la radio, depende del tamaño de la antena. Por eso cuando no captamos, o no captábamos antes, cuando se utilizaba la radio AM y FM, que ya no se utiliza casi, subíamos la antena, porque hay una relación entre el tamaño de la antena y la recepción de la
señal, que no tiene que ver con que ser más altos o más petizos, tiene que ver con cómo está configurado nuestro tamaño como antena y cómo sintoniza. Y ¿se acuerdan que vimos que el bobinado del ADN está de una manera determinada y tiene una longitud, que eso es lo que emite la señal? Eso lo vimos en la primera parte del taller. Si nosotros quitamos ese bobinado de todas nuestras células, tenemos la distancia de toda la galaxia, tenemos el tamaño de toda la galaxia. O sea que intrínsecamente nosotros podemos captar las señales de toda la galaxia, de la naturaleza como un todo. Como cuerpo humano podemos captar la señal que nos compete, que tiene que ver con la resonancia Schumann, que tiene que ver con el planeta, con los demás. Una señal personalizada. Pero en nuestro ADN, con la longitud que tiene, porque hay una relación entre la longitud, del tamaño de la antena y la recepción de la señal, podemos captar todas las frecuencias. Esa es la conclusión de Michael Claridge, que está en la articulación de la mística, la poética y la ciencia. ¿Sí? Esta interconexión que existe, esta señal que está presente en la vida, está presente en todo el universo, y las partículas y los cuerpos son los recipientes donde se capta esta señal. La conciencia no es un producto de la actividad cerebral, el cerebro es un receptor de una señal cósmica que la hace, toma la vida universal y la transforma en la vida propia. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado el taller. Muchas gracias. Le vamos a dar lugar a Luna para que nos cuente acerca de los eclipses, unos minutitos. Te voy a habilitar el micrófono y después charlamos unos minutitos más, ¿les parece? Ahí te podés desmutear vos, Luni. Bienvenida. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? O un poquito bajito. Bueno. Ah, ¿será que puedo compartir pantalla? Porque puse unas imágenes como para clarificar un poquito, o se complica mucho.